Compartir en la palabra del Señor. Para aquellos que nos visitáis, en esta iglesia cada domingo se abre la palabra del Señor, meditamos en ella y un domingo toca predicación de la palabra, una exhortación. Y al siguiente domingo hacemos un estudio bíblico, ¿vale? Si vienes por primera vez, te ha tocado el estudio bíblico, ¿vale? Quizás no hubiera sido la condición ideal, porque, bueno, vamos a meditar en aspectos doctrinales acerca de la palabra del Señor, y quizá para la primera vez que vienes, quizás hubiera sido mejor una predicación. Pero nunca debemos despreciar el tiempo cuando alguien nos hable la palabra de Dios y nos comparte acerca de ella. ¿Sí? No veo. Así hay menos ruidos. Muy bien, pues estamos estudiando acerca de, ahora tengo aquí, la doctrina de amarteología y soteriología. Bueno, estamos hablando acerca de la doctrina del pecado, que ya lo vimos al principio de curso. No hicimos muchas clases porque nos interesaba más hablar acerca de la doctrina de la salvación, que es la doctrina de la soteriología, y en ese proceso que hemos llevado hasta el día de hoy, dentro de el estudio de la doctrina de la salvación, vamos a hablar hoy acerca del tema que es la santificación, ¿vale? Tenemos aquí nuestro orden de la salvación, cuáles son los pasos, y digamos que la santificación es el aspecto presente de nuestra salvación. Todo lo que hemos visto hasta ahora, desde la elección, pasando por la expiación, el llamado, la regeneración, la conversión, la justificación, que fue el último tema que tratamos. Esto tiene que ver si tú has aceptado, has recibido al Señor como el Señor de tu vida, el Salvador de tu vida. Ya ha pasado todo lo anterior. Esto ya está en pasado. Ya hemos sido llamados, hemos aceptado el mensaje, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo, hemos aceptado al Señor en arrepentimiento y fe. Dios nos ha declarado justos legalmente, a pesar de que no lo somos ninguno de nosotros. Dios lo ha hecho. Y en el aspecto presente de nuestra salvación está la parte de la santificación. Finalmente, como veis ahí, está la parte futura, que tiene que ver con la glorificación, que si el Señor lo permite, de aquí a un mes, aproximadamente 4 semanas, no hablaremos bien de la glorificación, pero sí que vamos a hablar acerca de la vida futura, de lo que nos espera, y ahí vamos a hablar del infierno y vamos a hablar del cielo. Así que si quieres venir dentro de 4 semanas, hablaremos de esto. Desgraciadamente, el tema de la santificación del creyente, hay a muchos que no nos agrada. Alguno puede ser que se sienta incómodo o quizá confrontado en esta mañana. Y lo digo porque yo lo fui cuando estaba estudiando y meditando en ello. Así que estás a tiempo de irte. Si estás viendo a través de YouTube, puedes cambiar de canal, es el momento. Pero aunque es un tema que a muchos nos desagrada, sí que es verdad que no debemos ver la santificación como un enemigo,
del creyente, sino todo lo contrario, sabiendo que, como dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 3, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es lo que Dios desea, de manera que no debe ser un enemigo nuestro. Me apuntaba una frase justo la semana pasada, el sábado por la mañana, estábamos haciendo la conferencia con Pedro San Jaime, y me anoté una frase que tenía que ver con lo que yo tenía que compartir, y me la anoté. Él decía: nadie puede entrar en la presencia de Dios sin la santidad que Él tiene. Nadie puede entrar en la presencia de Dios sin la santidad que Él tiene. Vamos a ver qué es la santificación. Vale, y tengo aquí algunas, vamos a tirar de teólogos que han estudiado estos temas, que nos ayudan a nosotros también para poder estudiarlos. Gruden, en su teología sistemática, él define la santificación como una obra progresiva de Dios y el hombre. Hemos visto aspectos de nuestra salvación que dependían totalmente de Dios. Ahora estamos en un aspecto donde el hombre también coopera. Y luego lo vamos a ver. Pero es una obra progresiva de Dios y el hombre que nos hace más y más libres del pecado y más semejantes a Cristo en nuestra vida actual. A ver si tenemos que hacer una definición de la santificación: es ser cada vez más y más libres del pecado y cada vez ser más semejantes a nuestro Señor Jesús en nuestra vida actual. En la Reforma se definió este término como ese proceso continuo de la acción del Espíritu Santo en el interior del creyente. Francisco Lacueva, en su curso bíblico de teología, en el libro de la doctrina de la gracia, él decía que era como entregar al Espíritu Santo todas las llaves de nuestro corazón para que Él tome posesión de todos los aposentos, los consagre y los controle. De manera que entregar todas las llaves de nuestro corazón. De manera que todo rincón de nuestro corazón que dejamos sin entregar al Espíritu Santo es señal de un ídolo entronizado que nos negamos a derribar. ¿Qué ídolos tienes entronizados en tu corazón? No, yo voy a la iglesia, Señor, yo leo la Biblia cada día. Pero en esta relación o en este comportamiento que yo tengo en mi trabajo no te metas. En esta relación que llevo con esta persona no te metas. Toma el compromiso cada día de derribar los ídolos que haya en tu corazón. Eso es santificarse. Eso es santificación. Y un poco de definición a nivel de la palabra. Ahí tenéis la palabra agiazo, es la palabra que se usa en la Biblia para hablar de santificación y significa literalmente es poner aparte. Como cuando cortas verdura en la cocina, y haces con el cuchillo así y la separas. Eso es. Estás santificando esa parte. Cuando vas al Mercadona o a un supermercado y coges una fruta del montón y la pones en tu carro, la estás santificando. La estás distinguiendo del resto. Por eso cuando hablamos el año pasado del término que significaba iglesia, eclesia,
hablamos de que significa los llamados afuera. Y sí que es verdad que tenemos un llamado afuera de predicar la palabra, pero el concepto tiene que ver con que Dios nos ha llamado afuera, nos ha distinguido del resto. Qué bueno que Dios nos haya distinguido del resto y nos llama a ser diferentes. Juan 17 le decía, orando a su Padre Jesús, decía, no son del mundo, pero están en el mundo. Y oraba por nosotros. Así que esto a nivel de definiciones de santificación, vamos a indagar más en cada uno de ellos. Creo conveniente hacer una distinción. En la parte de la semana, hace 2 semanas hablábamos acerca de la justificación. Precisamente lo que hizo la Reforma con Martín Lutero y demás fue separar estos 2 conceptos que tanto la Iglesia ortodoxa oriental como el catolicismo romano los cuentan como una única cosa. Pero como ya vimos hace 3 semanas, la justificación tiene que ver con una posición legal. Cuando Dios nos declara legalmente justos, es un término legal. También la justificación es una vez por todas. Una vez ya eres justificado, ya eres justificado. No tienes que seguir siendo justificado, ya lo eres, ya lo has sido. Es una obra de Dios enteramente porque Él es el juez que declara legalmente a la persona justa. Es perfecta en esta vida, no vamos a crecer en justificación, y es la misma en todos los que han creído en Cristo como Señor y Salvador. En cambio, la santificación, que es el tema que tenemos ahora, es una condición interna de la persona, es continua durante toda la vida, donde nosotros cooperamos, no es perfecta en esta vida. Hay algunas nociones de algunos que piensan que sí, que llega un momento que uno llega a la perfección en esta vida. John Wesley lo decía, pero no va a ser perfecta en esta vida. Y sí que es verdad que la santificación sí que es más grande en unos que en otros. Y a veces seguramente tú has visto a alguien, yo quisiera tener la santidad que tiene esta persona. Y esto es lo que la Iglesia, la Reforma, distinguió estos 2 conceptos. Lo que está claro que la doctrina de la justificación, eso lo tenéis en este lado, la doctrina de la justificación nos conduce de manera natural a la doctrina de la santificación. El estado de ser declarado justo delante de Dios nos exige una vida de santificación. Una vida consagrada al servicio a Dios. Y esto es algo que ocurre en el interior del hombre. Es un acto recreativo de Dios que nunca alcanza la perfección en esta vida. Es un acto donde el creyente puede y debe cooperar en ella mediante el uso diligente de los medios que Dios ha puesto a nuestra disposición. Y ese cambio en mi interior, en mi corazón, debe llevar consigo un cambio en la vida exterior, en la vida externa, donde se hacen manifiestos los frutos de esa transformación interior, que yo no puedo ver en una persona si ha sido transformada internamente, pero puedo ver externamente esos frutos si ha sido transformado. ¿Cómo puedo saber si una persona es creyente? Por los frutos que ella manifiesta. Eso tiene que ver con la santificación. Y la santificación comienza en la regeneración, que esto ya lo vimos hace un mes, con ese nuevo nacimiento. Cuando aceptamos a Cristo como el Señor y Salvador, nacemos de nuevo. La persona que ha nacido de nuevo es hecha una nueva criatura, recibe una nueva naturaleza
y un nuevo principio. De manera que no podemos continuar pecando como hábito o como estilo de vida, porque el poder de la nueva vida espiritual que hay en nosotros nos guarda de someternos a una vida de pecado. Alguien que pueda leer 1 de Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no, dice, practica el pecado. Vaya. Aquí Juan no se refiere a impecabilidad, porque si no, no tendría sentido que en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 8, nos diga que el que dice que no tiene pecado no es de Dios. Por lo tanto, sería una contradicción. De hecho, cuando dice la segunda parte, cuando Dios permanece, dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios, la traducción más correcta aquí sería, no puede persistir en pecar. Donde no hay santificación, no hay regeneración. Una persona que no tiene ningún progreso en su santidad, tiene todo el derecho a cuestionar su salvación. Una persona que no tiene ningún progreso en su santidad, tiene todo el derecho a dudar y a cuestionar su salvación. Estudiando, curioso que me llegaba algún reel de algún mensaje de Samuel Pérez Millos y me anoté la frase porque también tenía que ver con el tema. Y él decía en esta porción de la predicación que escuché, abro comillas, dice, ¿el creyente vive en santidad o no es creyente? Sabéis que Samuel es muy drástico. ¿El creyente vive en santidad o no es creyente? Es verdad, sigue diciendo, que caemos todos los días, lamentablemente, porque llevamos nuestra naturaleza adámica en nosotros. Caemos, sí, pero el creyente verdadero confiesa su pecado y se aparta. Cierro comillas. Así que se tiene que ver la santidad en cada uno de nosotros. Seguimos avanzando. La Biblia nos va a enseñar de manera muy clara que la santificación es una orden. No es una opción. No es algo que yo decido hacer si quiero. Es una orden. Alguien que pueda leer 1 de Pedro 1, versículo 15 y 16. Levítico 27. Dice, como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos. Y sed está en imperativo. Es cuando alguien te da una orden, te impera, es un imperativo. Sed santos. Y dice, escrito está en Levítico, dice, sed santos porque yo soy santo. Y gracias al Señor, que en su palabra Él no dijo, sed santos como yo soy santo, sino dijo, sed santos porque nunca vamos a llegar a su santidad. Porque soy santo. De manera que es una opción, no es una opción, es una orden. Segunda de Corintios 7:1, ¿quién lo tiene? Así que, amados, puesto
Limpiémonos. Limpiémonos. No hay opción aquí. Y esto es importante porque Dios no nos da opción de si queremos progresar en la santidad, sino que Él nos ordena progresar en la santidad. El plan de salvación fue diseñado para rescatarnos de la esclavitud del pecado, de ese mercado de esclavos, y hacernos santos, semejantes a Cristo. Desgraciadamente me temo, quiera Dios que no sea aquí en esta iglesia, pero me temo que en nuestras iglesias evangélicas hoy hay mucha gente que creen ser lo que no son. Porque si no son santos, si no están luchando con su pecado, si no se avergüenzan de su pecado, si no se arrepienten de su pecado y se apartan, si no viven una vida de arrepentimiento, probablemente van de camino al infierno. Muchos cristianos piensan que la salvación no es más que como una póliza contra incendios. O sea, que no te quemes en el infierno. Es decir, yo creo, con eso compré una póliza y ya no me voy a quemar. Pero la salvación no se trata nada más de Dios salvándote para que no te quemes en el infierno, para que no vaya al infierno, y entonces yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera en la vida. La salvación también se trata de caminar y ser transformados cada vez más a la imagen de Cristo. Y Dios ordena esto. De manera que no es una póliza contra incendios. Es crecer, es caminar, es ser transformados cada día a la imagen de Cristo. Decía Gruden también que conforme crecemos en santidad, crecemos en semejanza a la imagen de Cristo y más de la belleza de su carácter se ve en nuestras vidas. Esta debe ser nuestra meta. Y no hay nada como ser cada día más a semejanza de Cristo, quien nos salvó, quien se entregó por nosotros, quien vivió la vida perfecta. De manera, hermanos, amigos, la santificación es una orden. Pero también la santificación, según las Escrituras, es una lucha. Con la regeneración, con el nuevo nacimiento, el corazón del hombre ha cambiado de orientación, pero quedan tendencias pecaminosas que deben ser sometidas, como decíamos, entregar esas llaves al control del Espíritu Santo. Coexisten dos naturalezas, que no dos hombres diferentes, dos naturalezas. El viejo hombre, y el viejo hombre es la antigua forma de vida que es energizada por el poder de la carne, por el poder del pecado, y el nuevo hombre, que es esa nueva forma de vida al nacer de nuevo, que ahora es energizada por el poder del Espíritu. Y esto genera un conflicto constante de por vida. Por eso, Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, él nos animará a despojaos del viejo hombre y revestíos del nuevo.
De manera que la santificación de alguna manera comporta la mortificación, el hacer morir al viejo hombre y el reavivamiento del nuevo hombre, de esa nueva naturaleza que al tener el Espíritu, al creer en Cristo, nos ha sido otorgada. De manera que el hombre, en esta lucha, el hombre va a tener que lidiar con el pecado mientras viva. Proverbios 29, ¿alguien lo tiene? ¿Quién podrá decir, limpio estoy de mi pecado? Primera de Juan 1:8, lo hemos leído antes, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. De manera que vamos a lidiar en la vida del creyente, es esa lucha constante entre la carne y el espíritu. Y quiero hacer una aclaración, la carne tiene que ver con esa fuerza principal de la naturaleza humana que está inclinada hacia el pecado. Cuidado con pensar que la carne se refiere a lo físico, a mis huesos, a mi carne, a mi piel. La carne en las Escrituras tiene que ver con esa inclinación de mente y cuerpo hacia lo malo. Y en esta lucha que vamos a lidiar, se nos llama a confesar el pecado. Salmo 32:5 dice David, mi pecado te declaré. Se nos llama a confesar el pecado, se nos llama a orar por el perdón. Mateo 6:12, el Señor Jesús, cuando le está dando la oración modelo a sus discípulos, le dice, perdónanos nuestras deudas. Es curioso que el pecado se trata como una deuda que debe ser pagada. Perdónanos nuestras deudas. ¿Qué sentido tiene que el Señor Jesús en nuestra oración diaria diga, perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas, nuestro pecado? El Señor Jesús me dice, mientras estáis en un estado que estáis luchando, cuando ya no hace falta, no, perdónanos cada día. Debemos confesar el pecado, debemos orar por perdón y debemos luchar por una mayor perfección. Bueno, sí, claro. Confesarse y apartarse del pecado y luchar por una mayor perfección. Puedes leer Filipenses 3:12 al 14. Filipenses 3:12 al 14. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui llamado, también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo, Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, probablemente una de las personas que más lejos llegó en su santidad. No pretendo haberlo alcanzado ya. Prosigo. Esta carta está escrita al final de su vida. De manera es una lucha, pero tenemos que saber que vencer al pecado no es un juego de niños. No es como las peleas que te echabas con tu hermano de pequeño. Si pensamos esto,
Si piensas que la lucha contra el pecado es un juego de niños, estás perdido. Y es muy peligroso. Tienes que ponerte en pie de guerra. Tienes que ponerte la armadura. El día que decidimos no luchar, ahí tienes la historia de David. Segunda de Samuel 11, no sé si te acuerdas la historia de David con Betsabé. No lo vamos a leer. Lo puedes leer en tu casa. Segunda de Samuel, capítulo 11. Yo pienso que ninguno de las personas que estamos aquí o de ninguna de las personas que leen los salmos que David escribió, ninguna persona que lea los salmos puede decir que David no amaba a Dios. El nivel que él expresa en sus sentimientos de David hacia Dios era bien profundo. Te amo, Jehová, fortaleza mía, mi escudo, mi roca, mi socorro. Pero un día estaba ocioso. Dejó de luchar. Es curioso que el capítulo 11 de 2 de Samuel, versículo 1, dice: en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra, David se quedó en palacio. Estaba ocioso, dejó de luchar, se quedó en palacio y casi destruye todo. Cometió adulterio, cometió asesinato. David, el que ninguno de nosotros diría que David no amaba a Dios, pero un día dejó de luchar. Un hombre conforme al corazón de Dios. No es un juego de niños. La mortificación de la carne, ese hacer morir la carne, involucra la dedicación de nuestra vida a Dios y una dependencia continua en el Espíritu Santo. Y esto es una decisión que tú y yo tenemos que hacer cada día y a cada momento del día. El día que no lo haces, el día que dejas de luchar. Hay un texto en Romanos que Pablo escribe allí en Romanos capítulo 6. Quiero que vengas ahí conmigo. Romanos capítulo 6. Es muy interesante lo que Pablo dice aquí. El encabezado en mi Biblia de este texto pone muertos al pecado. Dice Romanos 6, 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, es decir, no tendrá dominio de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La santificación implica un quebrantamiento del amor al pecado y su dominio en nosotros. Literalmente dice Pablo, consideraos, o sea, pensar, reconocer, dedicar atención a esto, que vosotros estáis muertos
al pecado. ¿Sabes cómo reacciona un muerto? Cuando se le para una mosca en la nariz. ¿Sabes cómo reacciona un muerto que tenía debilidad por las mujeres y le pasa un desfile por delante de mujeres en bikini? No reacciona. ¿Sabes cómo reacciona un muerto que le gustaba mucho beber y le ponen un banquete de cervezas delante? No reacciona. Está muerto. Consideraos muertos al pecado. Y este estar muerto indica o incluye el poder para poder vencer esos patrones de conducta pecaminosa que hay en nuestra vida. Es decir, como el Espíritu Santo está en nosotros, en virtud de ese poder del Espíritu Santo es que yo puedo vencer las tentaciones y las seducciones del pecado. Cuando una persona es creyente, ha creído en el Señor como Salvador, ya no es una necesidad para el creyente el pecar. El pecado ya no es una necesidad para el creyente. No necesitamos pecar. En ese cambio de orientación, en esa nueva vida que hay en nosotros, ya no es una necesidad para nosotros. Pero como hemos dicho y como hemos leído, no indica esto una vida sin pecado. Pero sí quiere decir a efectos prácticos que un creyente nunca podrá decir, este pecado me ha derrotado, me rindo. Desgraciadamente pensamos, o llegamos a pensar que hay ciertos pecados en nuestra vida que no tienen remedio. No, es que soy una persona irascible y mejor que mi mujer entienda que 2 veces a la semana me va a dar un ataque de ira porque yo no puedo vencer esa situación. Entonces, mejor que esté preparada. Es que es mi carácter. Es que me criaron así. Es que mi padre... Esto sería decir que el pecado nos tiene dominados. En contra de lo que dice el versículo 14, que no tenga dominio el pecado en vosotros. Es permitir que el pecado, como dice el versículo 12, esté reinando en nuestro cuerpo. Es confesar la derrota y es negar lo que estos versículos dicen. Pablo reconoce que, como dice el versículo 18, estamos libertados del pecado. Pablo reconoce esto, y aunque ellos están muertos al pecado, todavía queda pecado en sus vidas, por eso les advierte que no reine este pecado, que no tenga dominio sobre vosotros, que no os sometáis a él. La tarea de ellos, nuestra tarea, es crecer cada día más en santidad, en santificación. Segunda de Corintios 3:18, alguien lo puede leer. Segunda de Corintios 3, versículo 18. Somos transformados. Y esto es un proceso continuo. Todos los autores del Nuevo Testamento esperan que nuestra santificación
vaya aumentando durante toda nuestra vida cristiana. Y aquí, si tenemos que poner esto en una gráfica, hay diferentes modelos que explican la santificación, pero ahí tenéis, desde que yo soy el viejo hombre, el que está de negro abajo, mientras yo soy un incrédulo, yo si soy incrédulo toda mi vida, pues mi raya va a ser continua por debajo del estado de la justificación. En el momento que yo recibo el Evangelio, acepto el Evangelio de salvación, dice la Biblia, hemos leído, hemos recordado, somos justificados, desde ese momento inicia una curva ascendente que no será completada en esta vida, que será completada con nuestra muerte, será completada nuestra santificación completa. Pero veis ahí que este crecimiento, este progreso es una línea quebrada, indicando que el crecimiento en santificación no es siempre hacia arriba en nuestra vida. A veces parece que estamos retrocediendo, en cierta medida. Pero siempre el creyente tiene que avanzar en esa lucha entre el nuevo hombre y el viejo hombre. Es una lucha, no es un juego de niños, y tenemos que prestar atención a ella. Por último, si hablamos de santidad, si hablamos de santificación, tenemos que hablar de la importancia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de santidad y es el que produce santidad en nosotros. Primera de Pedro 1, versículo 2. Dice, elegidos según la presciencia del Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El Espíritu Santo es el que produce la santidad en nosotros. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros los frutos o el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Alguien lo tiene? Gálatas 5, 22 al 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Cada una de estas manifestaciones del fruto se contrasta con alguno de los pecados más comunes en nuestra vida. La falta de amor, la falta de gozo, la falta de paz, la impaciencia, la falta de amabilidad, el ser malos, el ser infieles, el ser orgullosos, el no controlar nuestras pasiones. Y todos estos se vencen solamente por la guía del Espíritu Santo, que produce en nosotros el fruto del Espíritu. Pero bien, el Espíritu Santo no nos obliga, no nos tuerce el brazo para que obedezcamos, no nos empuja a hacer el bien. Esto es algo que nosotros hacemos voluntariamente. Y cuando no lo hacemos, dice la Biblia que el espíritu es contristado. El espíritu es entristecido.
porque no te estás dejando guiar por Él. De manera que en la medida en que vayamos cediendo el control de nuestra vida a la guía del Espíritu Santo, esas llaves que decía Francisco La Cueva, esas llaves de cada uno de los rincones de nuestro corazón, a medida que se las vamos entregando a Él, iremos progresando en santidad y las caídas irán disminuyendo. Termino con esto. No, hermanos, aquellos que ya habéis aceptado a Cristo como el Señor y Salvador, que ya estáis viviendo o creciendo en santidad, no debemos cesar en nuestra lucha de buscar la santidad, sabiendo que al progresar en ella llegaremos a un conocimiento más íntimo de Dios y podremos valorar más la grandeza de su ser y encontraremos en ello el gozo más profundo que podamos experimentar como seres humanos. No hay mayor gozo que progresar en la santidad, en ser semejantes a Cristo. Cuando nosotros consagramos y dedicamos nuestra vida a Dios, iremos creciendo en santidad y cada vez será más fácil la lucha. Pero nunca cesará, pues será más fácil. Yo he experimentado esto personalmente en mi propia vida. Cuando he dedicado más, he consagrado mi vida más al Señor, las luchas y las caídas han sido más fáciles. Y tenemos que tener presente esta frase de Tozer, que es la frase que justo hace 3 años y un par de meses, hablando acerca de los atributos de Dios, compartí acerca del Dios santo, santo, santo. Tienes en YouTube, puedes escuchar los estudios acerca de los atributos de Dios. Y yo me acuerdo aquel estudio finalizaba con esta frase, y quiero también terminar con esta frase. Debemos esconder nuestra falta de santidad en las heridas de Cristo. Dios nos ve perfectos en su Hijo, al mismo tiempo que nos disciplina, nos castiga y nos purifica para que podamos ser partícipes de su santidad. Escondamos nuestra falta de santidad en las heridas de Cristo, en el que vivió la vida perfecta. Si tú todavía no has entendido el mensaje de salvación, quizá aún estás buscando un sentido a tu vida. Quizá te suena a chino todo lo que hemos dicho en el día de hoy. El Señor Jesús se entregó para lo que tú y yo no podíamos hacer, que era estar en paz con Dios a causa de nuestro pecado, que aun cuando somos creyentes nos cuesta y tenemos que seguir luchando con Él. Pero Él vivió la vida perfecta. Cuando yo me entrego a Él, Dios ya me ve a mí perfecto en su Hijo. Me mira a través del espejo de su Hijo. Por eso me declara justo, porque Él fue justo. Y porque Él pagó en mi lugar. Así que si tú no has entendido todavía esto, todavía no puedes esconder tu falta de santidad en las heridas de Cristo. Ven a Él. No pierdas el tiempo. El Señor te está esperando. Sus brazos siguen abiertos. Hoy es día de salvación. Mañana no sabemos. Mañana no sabemos.
Que el Señor os bendiga, nos ayude. Quiero orar simplemente, que es tarde ya y aún tenemos alguna sorpresa. Señor y Padre, gracias porque hoy hemos podido también escuchar un día más tu palabra. Señor, y tal y como meditábamos acerca de la santidad, la necesidad de santificación en nuestras vidas, te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a valorar más a Jesús que a nuestro pecado. Porque cuando empecemos a valorar verdaderamente a Jesús, Señor, podemos entender que yo no necesito eso para mi vida, que no necesito seguir pecando, porque ya hay una nueva vida en mí. Señor, ayúdanos porque lo necesitamos, porque necesitamos que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros, en nuestros corazones. Y también, Señor, pedimos si hay alguna persona en este lugar, en esta mañana, que aún no ha creído en Jesús como Señor y Salvador, que tú abras su corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda confrontarle, Señor, y que pueda tomar la mejor decisión que en nuestra vida podremos llegar a tomar. Rendirnos a los pies de la cruz de Cristo y pedir el perdón de nuestros pecados. Señor, y empezar esa lucha, Señor, dejándonos guiar por tu Santo Espíritu. Señor, gracias por este tiempo. Bendice ahora también las cosas que tenemos previstas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vale, ahora, antes de